Buenos días a todas y a todos los que están aquí presentes y a los que nos van a ver después online en la grabación. Primero que nada, quiero agradecer a Beatriz Vega, nuestra invitada, que ahí la voy a presentar, que está aquí. También a nuestra decana, Valeria Palanza. Ahora voy a iniciar. Bueno, mi nombre es Francisca de la Maza, yo soy la jefe del programa del Diplomado de Descentralización, Territorios y Liderazgo para la Gestión Pública, que este año se dará en su segunda versión. Este es un diplomado que se realizó, se construyó desde la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, que estamos aquí representantes de los tres institutos, como Instituto de Historia, Julieta Suárez como Instituto de Ciencia Política y Flavia Velázquez como Instituto de Geografía. Este diplomado cuenta de 4 cursos donde cada una de nosotras somos coordinadoras también. Los voy a mencionar brevemente para un poco contextualizar también esta conversación. Hacemos esta conversación como una forma de incentivar a, que a esta nueva versión, a que estudiantes puedan inscribirse debido a la relevancia que tiene el tema de descentralización. Por eso tenemos nuestra invitada aquí. El curso cuenta o sea, este diplomado cuenta de 4 cursos. El primero Territorio, Estado y Descentralización, que coordina Flavia Velázquez. El segundo, Liderazgo y Participación Ciudadana, que lidera Julieta Suárez. Y el tercero, Espacio Local, Poder y Municipios, miradas desde los territorios que me toca coordinar a mí. Y por último, un cuarto curso que se llama Taller de Diseño de Políticas Públicas, que es la aplicación de los contenidos que hemos trabajado durante este diplomado. Ya el año pasado fue una muy buena experiencia, tuvimos estudiantes de todo el país, desde Rapa Nui, Puerto Williams, hasta San Pedro Atacama, Iquique, de Temuco también, de Araucanía. Bueno, así que fue muy importante, interesante la experiencia que tuvimos, ¿ya? Así que este conversatorio, como dije, se enmarca en esa instancia de difusión de nuestros diplomados de descentralización. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy día es conversar con nuestra invitada, si es que encuentro el- por supuesto que se me perdió, lo tenía a mano, ¿ya? Pero lo voy a mirar aquí. Beatriz Vega. Ella es cientista política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en democracias actuales, nacionalismo, federalismo y multiculturalidad de la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña. Ha formado parte de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional en 2014 y de la Mesa Técnica de Descentralización en el 2019 para mejorar la Ley 21.074 sobre el traspaso de competencias del nivel nacional al regional y funcionamiento de los gobiernos regionales. Y actualmente es encargada de la política de descentralización de Chile desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere, ¿ya? Así que muchas gracias, Beatriz, por estar aquí y poder tener esta conversación. Y también a todos los que están aquí presentes también para que puedan después hacer preguntas o algún tipo de comentario. Entonces, quizás para partir, Beatriz, una pregunta, si nos puedes contextualizar dónde está Chile hoy día en el proceso de descentralización. Ya llevamos algunos años que se han generado varias acciones muy relevantes en términos de descentralización, pero queríamos que si nos podías contextualizar en qué estamos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, bueno, Julieta, Flavia también, por la invitación. Muy contenta de estar acá y de conversar estos temas con ustedes. Aprovecho también de felicitarlas por el diplomado porque es un tema muy interesante y muy necesario a propósito de todas las reformas que se han llevado a cabo en el país el último tiempo, ¿ya? A propósito de tu pregunta, bueno, comentar que el proceso de descentralización en Chile obviamente ha sido una cosa gradual. Sabemos que no hay un único proceso, no hay una única forma de descentralizar. Todos los países han vivido procesos distintos, eh, nada fáciles, por cierto, y Chile no está exento de eso. Ha sido un camino más bien ripioso, ha costado descentralizar. Y también ha sido un proceso medio desordenado. Hay un texto de Claudia Serrano y María Ignacia Fernández que habla
de lo desconectadas que han sido las reformas del nivel municipal y el nivel regional, ¿cierto? Y eso es como muy evidente cuando uno mira como la línea de tiempo del proceso de descentralización en Chile. Em, entonces, bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que ha sido lento, ha empezado también, empezó por ejemplo el año 74 con estas reformas que eran más de regionalización del país, ¿cierto? Después vivimos un proceso más de desconcentración y ya desde los 90 en adelante se puede hablar más bien de descentralización. Eh, Primero, obviamente, con la elección directa de las autoridades municipales, los concejales, de manera indirecta los alcaldes, luego también los alcaldes. Mucho más reciente es la elección directa de los consejeros regionales, ¿cierto? Y el año 2021, por fin, la esperada elección de los gobernadores y gobernadoras regionales, pero la verdad es que la descentralización política no se agota ahí. Faltan muchas cosas en términos de participación, de representación de la ciudadanía, de un mayor involucramiento, eh, y estamos súper rezagados también en otras materias, o sea, en descentralización fiscal, por ejemplo, hay harto diagnóstico hecho al respecto de esto, de que no se quedan los recursos en las regiones, ¿cierto? Faltan tributos regionales que se queden en el nivel subnacional. ¿Para qué decir en términos de fortalecimiento de capacidades? El 2014, por ejemplo, la Comisión Asesora Presidencial de Bachelet se hicieron diálogos regionales en todo el país y lo que más demandaba la gente era especialistas en regiones, profesionales en regiones, ¿cierto? Esa es como la demanda, yo creo, más sentida de la gente hasta el día de hoy. Y la verdad es que es bien poco lo que se ha hecho respecto a eso. Hay una ley, por ejemplo, que es bien poco conocida, que tiene que ver con la retención de algunos profesionales en comunas vulnerables y en el fondo se les compensa de alguna manera, reduciendo, digamos, lo que deben del Fondo Solidario, del CAE. Eso, por ejemplo, se podría ampliar, se podría llevar también al nivel regional. eh, pero la verdad es que es bien poco lo que tenemos de eso. Transformación digital es algo que se está haciendo ahora a propósito de la ley que se está implementando, pero también hay comunas que nos dicen cómo vamos a implementar esto si no tenemos ni internet. ¿Cómo vamos a hacer todos estos procesos digitales si no tenemos conexión a Internet? Entonces, la verdad es que la situación país es bien distinta, comuna a región a región, y eso es lo que uno ve, por ejemplo, en los estudios que se han hecho en los últimos años. El PNUD tiene un estudio muy bueno de brechas territoriales, y ahí se da cuenta de que, en el fondo, todo el índice de desarrollo humano de las regiones ha mejorado a nivel país, ha subido, ¿cierto? Pero las brechas territoriales se han incrementado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los sueldos bajos, eso es muy evidente en algunas regiones, las brechas entre mujeres y hombres, entre población indígena y no indígena, ¿cierto? Eh, Así que bueno, no sé si me desvié mucho de la pregunta, Francisca, pero básicamente eso es lo que te podría decir como en términos generales. Nosotros hemos tenido harto contacto con el gobierno vasco, que por cierto es una experiencia súper distinta porque ellos son un país que tiene un sistema, digamos, un estado regional, la transferencia de competencia, por ejemplo, está establecida en la Constitución, pero aún así ellos llevan 40 años negociando esto. ¿Ya? Y eso es lo que yo creo que tenemos que tener súper presente, de que al final este es un proceso de tira y afloja, de negociación, en donde no se va a terminar nunca, pues. Vamos a tener que seguir empujando. Gracias, Beatriz. Voy a ver si puedo cortar y hacerte otra pregunta. Eso de no va a terminar nunca tiene también como un aspecto positivo, ¿no? Es decir, es un proceso que es un proceso, casi que no tiene un punto de llegada, ¿no? Y eso, bueno, genera, me imagino, ciertas frustraciones, pero también abre oportunidades para que el proceso acompañe otros procesos políticos, sociales, económicos del país. Ujú. Yo tengo una pregunta que, que bueno, que voy a sacar un poco carnet de extranjera para hacerla. Carnet de extranjera y de ciudadana y habitante de países federales toda mi vida hasta que llegué a Chile. Eh, Mi impresión, digamos,
cuando llegué a Chile hace 15 años más o menos, era similar a algunas cosas que me había encontrado con expertos y expertas hablando en España mientras hacía el trabajo de la tesis doctoral, que me acuerdo que me dijeron una frase que me quedó grabada a fuego, me la dijeron en Cataluña, ahí donde estudiaste. Me dijeron, nadie es descentralizador en el poder, en gobierno, son todos descentralizadores en la oposición, ¿no? Y obviamente en ese momento en España se referían como a los grandes partidos nacionalizados, ¿no? El PSOE y el PP, en ese momento que tenían posiciones más o menos descentralizadoras según si estaban en el gobierno central o si estaban en la oposición, ¿no? Y en Chile a mí siempre me llamó la atención, al menos al principio, ahora ya no tanto, era este miedo a la descentralización desde un punto de vista más funcional, si lo queremos, ¿no? La descentralización no estaba atada a beneficios de democratización, de profundización de la democracia, de conexión gobierno-ciudadanía, sino que era el miedo como al descontrol económico de las cuentas, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, vos sos parte de un gobierno en el cual el presidente viene de región extrema además, y está on the record habiendo dicho, bueno, el archivo nos mata a todas las personas, ¿no? Pero él está, digamos, on the record diciendo que quiere ser el primer presidente que se va dejando a la presidencia con menos poderes de los que le encontró, ¿no? Y me da la impresión, y eso me gustaría por ahí que nos contaras también, cuál es el rol entonces de la voluntad política en estos procesos. Mm, Y pienso en la presidencia, pero pienso también en ministerios clave mm. que, de vuelta, creo yo que fueron como grandes bloqueadores a los procesos de descentralización, como Hacienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu reflexión desde adentro, ¿no? Del Sí. gobierno. ¿Cómo se puede ser descentralizador estando en el gobierno? ¿Qué rol cumple la voluntad política? ¿Y cómo logramos que nos acompañen, digamos, estos grandes poderes económicos que mi impresión es que tienen como un miedo un poco atávico Mm. al potencial descontrol que podría generar una descentralización, ¿no? Mm. Gracias, Juli. Sí, muy buena pregunta. Me hace recordar un texto también de Rodrigo Mardones, profesor también ahí del instituto, que habla de que todos son descentralizadores en el discurso, ¿no? O sea, hay una descentralización discursiva, ¿ya? Y eso es súper evidente, digamos, en los actores políticos, ¿ya? Es súper evidente. Em, Mira, yo creo que lamentablemente este es uno de los momentos menos sexys para la descentralización. Yo tengo la impresión de que antes, dado que todavía no estaban los gobernadores regionales, dado que había muchas cosas incumplidas, había más presión, habían bancadas regionalistas, por ejemplo, en el Congreso. Había una bancada de senadores, otra de diputados. Lamentablemente Alejandro Guillet salió del Senado, así que quedó ahí votada la bancada del Senado. Y en el caso de la Cámara de Diputados falleció Rodrigo González, que era uno de los principales impulsores. Entonces el tema quedó ahí medio votado, ¿ya? Eh, y claro, nos pasa a mí, como yo soy una militante de la descentralización, me pasa que tengo como sentimientos encontrados, porque por un lado veo de que efectivamente tenemos a un presidente que es el primer presidente que se ha declarado abiertamente descentralizador, que ha declarado la descentralización como uno de los cuatro pilares de gobierno. Tenemos también al ministro Marcel, que también es una persona que ha escrito sobre el tema, que le interesa profundamente y que intentó hacer algunas cosas súper evidentes en los primeros, en el primer año, diría yo. Pero está ya el caso convenios y eso hace que en el fondo mucha gente empiece como a no sé, buscar en esto una excusa para, no sé si retroceder, pero sí como quitarle quizás fuerza a este proceso. De hecho, nos pasó el año pasado, yo estaba, antes de asumir como encargada de la política de descentralización, estaba en el equipo de transferencia de competencia y recibimos una resolución del Congreso de la Cámara de Diputados donde pedían que por favor no se le transfiriera más competencia a los gobiernos regionales.
que se detuviera la transferencia de competencia, así de grave. Entonces, como te digo, es como bien paradójico el escenario, porque teníamos como todos los astros alineados y de repente pasa esto, está ya el caso convenio y hay mucho manto de dudas sobre el rol de los gobernadores y gobernadoras regionales, hay varios que han sido cuestionados, entonces yo diría que en el fondo hoy la voluntad de la clase política es menor. Y a eso hay que sumarle que, por supuesto, que hay resistencia. Hay resistencia desde distintos lados. A nosotros como Subderen muchas veces nos pasa que somos como el jamón del sándwich, porque como decía antes, nos toca negociar con los distintos actores. O sea, estamos en conversaciones con la NEF, estamos en conversaciones con Agorechi, la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales, con la DIPRES. Ya, la IPRES lamentablemente siempre es una piedra en el zapato para estos temas, porque para descentralizar en general se necesita plata, se necesitan recursos, se necesitan funcionarios. Entonces, al menos hay que redistribuir recursos, si es que no agregar otros recursos nuevos. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí tratando de nadar contra la corriente. Yo siento que el royalty igual ha sido una buena noticia. Estamos constituyendo también las áreas metropolitanas, estamos tratando de crear coordinación internivel, ¿cierto? Porque obviamente tenemos este desafío entre el nivel local, regional y nacional, y estamos con todo este proceso participativo para la elaboración de la política, donde esperamos que podamos tener un buen resultado, que sea legítimo y que pueda ordenar el proceso de descentralización que venga y permita a los distintos actores planificarse. Porque yo creo que eso también genera resistencia, cuando en el fondo no hay claridad de hacia dónde vamos, no hay claridad, por ejemplo, que quizás vamos a transferir Serviu, como se ha pedido, o quizás vamos a transferir Cernatur. Pero si no hay claridad de eso, por supuesto que va a haber resistencia a los actores que están involucrados en el nivel central y también va a haber poca preparación de los gobiernos regionales. Tener una planificación permite ordenar el proceso y tener menos resistencia. Y yo creo que ahí, de esa manera, lamentablemente, se van a tener que ordenar con la guía, con esta guía para la acción que vamos a tener. Así que esa es mi expectativa. Estoy tratando de ser positiva, pero sí, yo creo que al menos desde los principales actores en el gobierno sí hay voluntad para descentralizar y sí queremos dejar en el fondo como legado de este gobierno una política que no solamente sirva para el año y medio que nos queda, sino que sirva para los próximos 2 gobiernos que vienen, que sea una política de Estado, ¿cierto? Gracias, Beatriz, qué interesante lo que estás comentando y que es cierto además que efectivamente hay un tema ahí que tiene que ver con voluntades del momento. ¿Ah? Hay ciertas contingencias que hacen que uno ponga un poquito marcha atrás. Pero yo Así. también estoy positiva como tú. Yo creo que avanzamos 5 pasos, retrocedemos 2, pero después avanzamos 5 más y así. Esa es mi filosofía al menos. Entendiendo que tenemos muchos desafíos en términos de descentralización, nombraste varias cosas, también entre ellas está el tema del gobernador regional, que es una figura que está relativamente nueva y que todavía está como un poco en la mirilla de cómo lo hace, qué va, qué pasa con sus funciones. Hay una serie de temas ahí que me interesaría que en algún minuto pudiéramos conversar, quizás más adelante, no sé si hay tiempo ahora. Ujú, Pero también no solo hay un tema que tiene que ver con las voluntades del nivel central o de las instituciones o de las organizaciones que están a cargo, sino que también tiene que ver con la preparación que puedan tener los territorios locales, las municipalidades, las organizaciones locales y la misma ciudadanía. ujú, ¿Cómo nosotros como ciudadanos o como eh, receptores de los beneficios de la descentralización podemos prepararnos para ser entonces ciudadanos empoderados, que fiscalicemos o que controlemos de alguna manera lo que está ocurriendo a nivel local y regional, no solo con el voto, sino de otra manera? Y mi pregunta es, ¿qué crees tú que nos falta o qué necesitamos aprender como ciudadanos o como organizaciones locales o como gobiernos locales para poder ser en el fondo un receptor fuerte que pueda tomar esas transferencias de funciones, ese poder político, ojalá en algún minuto tributario y económico, para poder transformarlo en decisiones que sean para toda la ciudadanía y todos los territorios? O sea, no solo mirarlo desde arriba hacia abajo, sino que pasa de abajo hacia arriba también. No sé si me ujú. explico. Sí,
Es algo que yo me pregunto mucho, Flavia. Me pregunto mucho porque, bueno, y para nadie es sorpresa, digamos, que hay una desconexión muy fuerte entre la ciudadanía, los representantes, ¿cierto? Los representantes y los representados. Hay poco involucramiento y de hecho el año pasado tuvimos una visita de una delegación del gobierno vasco que era como una símil, digamos, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y yo lo que más le preguntaba era eso, cómo lograron instalar, digamos, la marca, entre comillas. Obviamente es muy distinto porque allá, por ejemplo, lo que es una comunidad autónoma es una cosa histórica, ¿cierto? No es una construcción institucional solamente. Eh, entonces yo creo que como que no me entendían muy bien la pregunta, pero en el fondo a mí me llama mucho la atención, creo que hay una falta de educación cívica respecto a qué hacen las autoridades, cómo nos involucramos en lo que están haciendo, cómo podemos controlar, cómo podemos mejorar esa gestión. Em, entonces yo creo que una primera cosa obviamente muy grande y que probablemente salga en algo de la política de descentralización, me parecería muy raro que no fuera así, es incidir, digamos, en la formación cívica, educar en políticas regionales, la estrategia regional de desarrollo, la historia de las regiones, etcétera. Yo creo que eso como primera cosa. Porque hay mucha confusión, todavía no hay claridad respecto a lo que hace, por ejemplo, el gobernador, cómo se diferencia de lo que hace el alcalde, frente a una crisis, quién actúa, cuál es la diferencia con el delegado. Los mismos medios de comunicación todavía hablan de gobernaciones, que en el fondo sí, en estricto rigor no es que esté mal la palabra, pero... pero se confunde para los que somos de provincia. Por ejemplo, yo soy de San Antonio, entonces yo tenía la gobernación provincial de San Antonio ahí, entonces es como confuso hablar de gobernación y gobierno regional, ¿cierto? Em, entonces, bueno, yo esperaría que hubiese más educación cívica para que las personas se involucren más. Esperaría que haya un link más directo también entre lo que hacen las autoridades y lo que puede pedir la ciudadanía, exigir. em, por ejemplo, el tema del voto programático. Hoy los candidatos a gobernadores y gobernadoras regionales tienen que presentar un programa obligatoriamente, ¿cierto? Por ley, pero ese programa puede ser cualquier cosa. Y de hecho así lo vimos en la elección pasada. O sea, habían programas de gobernadores regionales que eran, no sé, 30 páginas súper detalladas, qué sé yo, y otros que yo recuerdo que era una página con buenas intenciones solamente. Y eso da lo mismo si haya sido una página o 30 páginas, porque queda en nada, no hay, digamos, un seguimiento de eso, indicadores, o quizás la posibilidad de revocar el mandato en caso de que no se haya cumplido cierto porcentaje, ¿cierto? Entonces, dado que no existen esas cosas, la cuestión sigue siendo un cheque en blanco. ¿Ya? Aunque haya un programa de por medio. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que ayudarían a que la gente se involucre más, que esté más al tanto de lo que están haciendo los gobernadores y gobernadoras, por dar un ejemplo, ¿ya? Pero yo creo que faltan muchas instancias de participación, plebiscitos regionales, no sé, los presupuestos participativos, por ejemplo, extenderlos, usarlos mejor. Yo creo que es un desafío y ahí obviamente le pediría ayuda, le pediría consejos, recomendaciones a Julieta, a ver si ella, no sé, pues ha visto algo distinto en Argentina o conoce buenas prácticas en otros países, pero creo que cuesta mucho hoy, sobre todo con el estado actual de la política en Chile, cuesta mucho involucrar a la gente. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos también. Gracias, Beatriz. Yo quería quizás una pregunta que va por otro lado, o sea, está totalmente relacionado, pero que nosotros en el diplomado trabajamos el año pasado, bueno, y vamos a trabajar este año también, sobre esta idea del espacio local, la diversidad y la interseccionalidad. ¿Ya? Entonces, una de nuestros, lo que nosotros apuntamos en que los y las estudiantes puedan desarrollar una propuesta de política pública considerando esos elementos desde lo local y también pensando que varios
varios y varias de ellas vienen de un contexto más municipal. Entonces, ¿cómo tú harías este diálogo entre este concepto de diversidad, interseccionalidad, lo local con lo que es la descentralización o cómo ustedes lo están planteando desde esta política nacional? Mm. Bueno, nosotros, aprovecho de pasar el dato, que mañana se activa la consulta ciudadana de este proceso participativo para elaborar la política de descentralización en el sitio web hablemosdedescentralización.cl. Ahí va a poder participar cualquier persona que tenga clave única, es decir, desde los 14 años, ¿ya? Y bueno, ahí se preguntan ciertas cosas a propósito de lo que tú estabas mencionando, Francisca. Se pregunta, bueno, por supuesto, comuna, región, sexo, si pertenece o no a un pueblo originario. Entonces yo creo que, por supuesto, para nosotros es muy relevante ver esas diferencias, es muy relevante ver si hay diferencias entre hombres y mujeres, gente que a lo mejor se considera no binaria, ¿ya? O perteneciente a un pueblo originario. Es muy importante para nosotros saber si hay diferencia en la percepción de, digamos, el diagnóstico de lo que falta en descentralización o que quizás puedan tener propuestas concretas en asuntos que les afectan. Ya nosotros, por ejemplo, hemos hablado. Tenemos un consejo asesor que vela por el avance y calidad de este proceso donde participa Julieta eh, y otras 11 personas que son muy destacadas en el tema. Y claro, por ejemplo, han salido temas de paridad en los consejos regionales, en los consejos comunales. Ya Amaya Alves también ha presentado la preocupación por temas de pueblo originario. ¿Ya? Entonces, obviamente que son cosas que están vinculadas, porque en el fondo, como yo les decía antes, la descentralización política no se agota en la elección de autoridades, sino que necesitamos representación sustantiva de las personas, de ciertos públicos objetivos, ¿cierto? Y también a propósito de lo que mencionaba de las brechas territoriales. O sea, si estamos teniendo brechas entre mujeres y hombres, entre pueblos originarios y personas que no pertenecen a pueblos, como, obviamente tenemos que hacernos cargo de eso, ¿ya? Súper, sí, yo estoy muy de acuerdo. Ahí te quería hacer una preguntita agarrándome de lo que decías antes del voto programático, ¿no? Que digamos que si estudiamos la política local en Chile, yo creo que en las últimas 2 décadas vemos atributos, características, dinámicas, procesos que hoy día estamos viendo a nivel nacional y que nos sorprenden, ¿no? Este excesivo personalismo, el discolaje, el transfugismo, ¿no? Esto de vale más ser independiente, aunque sea entre Mm, 1000 comillas, que llevar una marca de partido, ¿no? mm, Entonces me preguntaba qué opinarías vos de entender el voto programático por ahí no tan etimológicamente ligada al programa, ¿no? De una candidatura a la gobernación, pero un voto programático más ligado a actores colectivos, llamémoslo partidos políticos, pero si a la gente no le gusta lo llamamos de otra forma, pero esta idea no tanto de personas, sino de proyectos mm, colectivos, de colectivos mm, que sean claramente identificables o lo más claramente posible identificables para la ciudadanía sobre qué valores, intereses, preferencias promueven, con una cierta coherencia, ¿no? Y en ese contexto me pregunto, porque a mí siempre me llamó la atención que a nivel local y a nivel regional, un poco que las instituciones están ahí tiradas, ¿no? Digamos, ahora estamos discutiendo la reforma al sistema político y todo se discute a nivel nacional. La cuota que tenemos, que no es muy buena, la cuota de género en el Parlamento, es a nivel nacional. A nivel local, a nivel regional, no hay nada, ¿no? Entonces, me parece que estamos poniendo muchas veces la carreta delante de los bueyes y que estaría muy bueno, esa es una nueva bandera que tengo, que por ejemplo probemos de por qué no cerramos las listas si queremos incentivar voto programático, consejeros, consejeras regionales, no sé, más allá de los familiares directos de esta persona, ¿quiénes votan por consejero o consejera por la persona, ¿no? O mismo concejal, digamos, me parece que es
es el lugar ideal para empezar a sacar pactos, que bueno, que ya en Consejo Municipal no hay, pero cerrar listas, que la gente no tenga que votar por una persona e incentivar esta conexión de abajo hacia arriba, ¿no? Que estos actores colectivos tengan que buscar vínculos con los territorios, con los Mm, grupos sociales, mm, eh, de una manera, ¿no? Y por qué no también en temas de participación ciudadana o de democracia directa que decías. Estamos siempre pensando a nivel nacional, cuando en realidad, si me preguntan a mí, los lugares donde mejor funciona esto, en una escala comparable a Chile, digamos, es a nivel local, ¿no? Digamos, ¿por qué no empezar por el nivel local, por el nivel regional, antes de querer cambiar todo a nivel nacional? Porque al mm. menos mi hipótesis acá no está comprobada, pero mi impresión es que muchos de los problemas y de los déficits que vemos ahora a nivel nacional los podríamos haber rastreado hace años a nivel local. Entonces, si por ahí si mejoramos la política a nivel local, esto puede tener un efecto beneficioso eventualmente en el tiempo para mis Mm, nietos por ahí mm, a nivel nacional. ¿No? No sé qué opinas de eso. mm. ¡Ay, qué buena tesis! Buena tesis. Me suena bien, pero aquí me voy a poner pesimista. No, me pasa que creo que lamentablemente nuestro país sigue siendo muy personalista y muy caudillista la política. Y también esto que tú mencionas de por qué no se hace esto a nivel local, por qué no se hace a nivel regional, es porque efectivamente hay un centralismo, yo creo, mental de la gente. O sea, por ejemplo, esta referencia de que Chile es un país unitario es algo que está muy arraigado en la gente y efectivamente, tal como tú dices, yo creo que hay mucho temor a como abordar el nivel local, abordar el nivel regional como con reformas propias, no sé, me pasa que claro, yo conozco otras experiencias, entonces, no sé, pues uno lo mira como con cierta confianza, no sé, pero, o no sé si confianza es la palabra, pero tiene una cierta benevolencia hacia esas cosas y veo que en la clase política chilena no hay mucha apertura a eso. Como que algo que está muy arraigado, digamos, en el inconsciente colectivo de la clase política y de las personas también. Eh, entonces eso es lo que me pasa, que no sé si sea posible, se ve hoy en día, por ejemplo, los políticos mejor evaluados, no es porque estén representando un proyecto colectivo, para nada, para nada. Y aún así, están ahí como en el fondo por su buena gestión, porque hablan muy bien, porque han hecho cosas vistosas, eh, por ellos, por ellos. Entonces, creo que ese chip va a costar mucho cambiarlo. Y mi pregunta ahí también es, ¿qué tanto pueden cambiar, qué tanto una reforma, por ejemplo, institucional podría cambiar esta lógica, tan arraigada que tenemos? Ahí te devuelvo la pregunta. Yo soy una optimista metafísica, así que yo creo que podría alinear los patitos incentivos, digamos, para que eventualmente al menos tratar de poner todos los incentivos en la misma Mm, dirección. Y entonces, si estos políticos y políticas personalistas quieren seguir siendo reelectas, bueno, van a tener que mm, comportarse al interior de grupos más o menos coherentes y no va a pagar tanto el discolaje, que es mi preocupación más inmediata o de los últimos días, ¿no? mm, ¿Cuánto paga? ¿Cuánto aire te da? ¿Cuánto el entorno mediático fomenta, mm, estimula, mm, digamos, y no penaliza declaraciones rimbombantes, sin ningún mm, tipo de evidencia, y esta mm, personalización excesiva que creo que tiene, lamentablemente, un efecto súper fuerte polarizando opiniones, primero en las élites, pero eventualmente esto va a llegar a la ciudadanía y eso mm. es súper preocupante. Sí. Pensaba también, Juli, mientras escuchaba tu pregunta, eh, el caso de los partidos regionales, que es súper extraño, por ejemplo, que un país tan largo y tan diverso como Chile no tenga partidos regionales.
¿ya? Y en la comisión asesora del 2014 se propuso la creación de partidos regionales y hasta el día de hoy es una reforma que no se ha hecho. En algún momento se hizo como una reforma transitoria, algo pasó y finalmente se revirtió. Entonces sigue vigente la norma que entiendo que es que tiene que ser 3 regiones contiguas o 7 cualesquiera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Gualmapuwen, que estuvo años intentando convertirse en partido político, finalmente no lo logró. Primero porque le cuestionaban que estaba incentivando, qué sé yo, la secesión, que los símbolos eran atentatorios contra la unidad nacional, qué sé yo. Pero después, en realidad, lo que pasaba era que no lograban la cantidad de firmas suficiente. Hay como Entonces, una fijación en el número de partidos ahora. Digamos, el problema no son estos partidos potenciales, regionales, que van a representar algo concreto y ojalá a ciudadanía de regiones. Son estos partidos personalistas, vehículos electorales, que se forman porque tienen el incentivo de colgarse de un pacto y juntar a 7.000 militantes que le prestan la clave única. mm, Entonces, no es una cuestión cuantitativa, ¿no? mm, Digamos, si tenemos muchos partidos, pero son partidos que representan realmente a mm, grupos sociales, a personas, bueno, no es lo mismo que tener pocos partidos que no representan a nadie, ¿no? mm, sí. Pero perdón, estaba Flavia y yo la corté, la corté. No te preocupes. Está bien. Antes de hacer otra pregunta, yo quería abrir el espacio. Si hay alguien de los participantes que quiera hacer una pregunta, puede hacerlo en voz alta o si es una persona más tímida, puede escribirlo ahí en el chat y nosotros la leemos después para aprovechar la oportunidad que tenemos aquí a Beatriz que nos puede contestar muchas cosas. Así que les dejo ahí la palabra unos segundillos si alguien quiere. Tímidos. Bueno, yo te iba a hacer escuchando esto, no, esto no es una pregunta preparada, sino que Por escuchando todo lo que acá, estamos hablando. Ah, después de ti, Flavio. Por acá, después de ti, Flavio. ya, súper. Em, Hablábamos de que hay muchas personas o muchos grupos que apoyan en el discurso la descentralización por muchas razones, ¿ah? Porque además estos discursos también son de repente contradictorios. Apoyo ciertas cosas de la descentralización y otras cosas no. Entonces ahí se genera también una tensión de descentralización hasta dónde, descentralización para qué, descentralización para quién. Entonces hay preguntas que no están totalmente resueltas ahí en esta hoja de ruta que ustedes van a estar elaborando. Entonces yo me preguntaba si estamos tan convencidos en el discurso que queremos descentralizar, pero cuando llega el momento de la acción la resistimos, ¿qué pasa ahí que se genera esta como cosa extraña entre el discurso que tenemos como filosófico, como esta idea de lo que buscamos, con la acción concreta que no desarrollamos, la resistimos, y entonces el medio que debiera estar la decisión, la elaboración de la política pública queda entrabada? Entonces, mi pregunta, o más bien un comentario, ¿cómo ves tú que podemos resolver este entrabamiento que tenemos? Porque yo no concuerdo totalmente en que cuando estamos en oposición queremos descentralización. Yo creo que el discurso está transversal. Y cuando hay que tomar la decisión o cuando está discutiéndose, ahí todo el mundo da un paso hacia atrás y dice, bueno, sí, pero no tanto. Como que no, yo quería, pero hasta aquí. Y ahí empiezan como estos temores que tú mencionabas al inicio de el temor a la cosa de que quede la catástrofe económica, que quede la catástrofe, que tomen malas decisiones, porque obviamente en regiones no saben pensar, pensamos mejor en Santiago. Alguien alguna vez que entrevisté me dijo, yo no sé qué tanto toman decisiones en Santiago si son la ciudad más contaminada de Chile. Entonces, si estamos hablando de que hay alguien no piensa bien, debieran ser los santiaguinos que respiran ese aire asqueroso todo el tiempo. Entonces, eh, si empezamos a pensar en eso, ¿cómo hacemos entonces para desentrabar a la hora de tomar decisiones políticas coherentes en función de estos instrumentos que estamos trabajando? ¿Qué hacemos para desentrabar esta madeja en el fondo? ¿O cómo lo ves? mm. Mira, a propósito de lo último que decís, de lo contaminado que está Santiago, siempre yo digo, yo pienso que es súper llamativo
que se hable que se piense la descentralización siempre como desde las regiones distintas a Santiago, cuando en realidad yo creo que hay que hacerlo casi que por Santiago. Eso me pasa ahora, como, es como hágalo por Santiago, por favor, porque esta ciudad no resiste más. No Mm. resiste más, está muy contaminada, está llena de taco, está todo absolutamente concentrado acá. O sea, bueno, hay un informe, por ejemplo, de el Instituto Nacional de Derechos Humanos que dice que hasta se ejercen mejor los derechos en la región metropolitana. Lo encuentro brutal. Bueno. Eh, a propósito del discurso, claro, el discurso descentralizador, mira, es bien llamativo lo que pasa con la descentralización porque efectivamente es un tema bien transversal. Hay gente de todo el espectro político que comulga con la descentralización y que lo ve como algo muy necesario para el desarrollo social, desarrollo económico, etcétera. Eh, y de hecho, bueno, en la comisión del 2014, los 33 comisionados, que también eran de todos los sectores y de todos los colores políticos, votamos todo de manera consensuada, que fue algo bien inédito, porque fue todo unánime. O sea, nos dimos el tiempo de conversar, de llegar a acuerdo y todo para sacar estas cosas adelante. Y yo diría que, por lo que yo vi de los procesos constitucionales fallidos, yo diría que se dio más o menos lo mismo. Las propuestas de descentralización, tanto de la Convención Constitucional como del Consejo Constitucional, fueron súper acordadas en materia de descentralización y yo diría que no habían demasiados reparos sobre eso, o por lo menos lo que yo he visto, como que no costó tanto consensuar algunas cosas, o digamos el texto final, como en otras materias, ¿ya? El tema es que, bueno, yo tengo con un colega, siempre hablamos esto, y hemos llegado a una tesis bien también particular, que es que quizás porque es tan transversal, es que no avanza tanto como quisiéramos. Porque quizás si fuera más polémico, algún sector tiraría más. Pero como es tan transversal, como que al parecer se queda detenido ahí. Esa es esa es nuestra tesis, ¿ya? Pero yo, bueno, yo diría que finalmente, Flavia, tal como yo mencionaba antes, esto se trata de recursos. Lamentablemente, yo creo que muchas veces se reduce a recursos, a inyectar más plata, por ejemplo, en el caso de fortalecimiento de capacidad, en retención de capital humano calificado en regiones. eh, ¿Cómo se hace eso? Para eso hay que meter becas, incentivos. ¿Sabes? Eso son lucas. Descentralización fiscal, ¿para qué decir? Descentralización administrativa. También, o sea, al menos es redistribuir, ¿cierto? Pasar ciertas competencias del nivel central a los gobiernos regionales o a las municipalidades eventualmente. Eh, Incluso las reformas que yo mencioné antes de descentralización política, como plebiscitos regionales, también son plata. Entonces, yo creo, por lo menos mi expectativa, tratando como de buscar una solución a esto, es justamente lo que decía de ordenar el proceso. O sea, si en el fondo uno tiene una planificación de aquí a 10 años donde va a establecer que se van a transferir las siguientes competencias, que se van a inyectar los siguientes recursos, bueno, eso permite al Estado planificarse, ordenarse para llegar con eso, o para llegar, digamos, a algo de eso, ¿cierto? Como que es la única salida que yo veo eh, tratando de ser como lo más pragmática posible y desde lo que me toca ver a mí, por supuesto, como encargada de la política. Gracias, Beatriz. Voy a leer una pequeña reflexión que está anotada acá de Isabel Margarita y después le damos la palabra a José que quería hacer una pregunta. Ella dice, chuta, se me corrió esto. Dice, primero que nada, muchas gracias por la instancia. Tengo una consulta. Volviendo al tema, ay, me equivoqué, perdón. Se me corrió. Puede ser que la gente quiera una descentralización, pero en otras medidas que no se me ocurren. No en partidos políticos, porque hay desafección política y se entiende que los partidos políticos están para hacer drama nomás. Mucho bla bla y poca acción visible. Eso dice Sí. Isabel Margarita. Sí, ¿puedo hacer un Y comentario respecto a eso? sí, claro. Mira, es bien, se me apagó la luz aquí, como estuve quieta. Ahí sí. Mira, respecto a eso, es bien, es bien común
y es lo más lógico, quizás hasta si uno ve como las definiciones que hay de descentralización en textos académicos, qué sé yo, que en general la descentralización se ve como algo súper institucional, que por cierto lo es. Pero no es solamente eso, o sea, no son solamente reformas administrativas, no son solamente reformas políticas. Por eso nosotros en este proceso hemos acuñado el concepto de descentralización para el bienestar, porque queremos volver a hacer ese vínculo entre descentralización y buen vivir, descentralización y una mejora en la calidad de vida, o sea, apuntar justamente a estas brechas, la desigualdad, injusticias territoriales que vemos. Estamos tratando de apuntar a eso y por supuesto que eso no solamente son cambios en el sistema político, en los partidos políticos, sino que va un poquito más allá y tiene que llegarle a la gente de alguna manera. ¿Cierto? O sea, esto no es solamente lo que pasa en el gobierno regional, las competencias que tiene o no tiene el gobernador o la gobernadora, sino que también necesitamos que la gente vea, entienda que a lo mejor algo de lo que va a hacer el gobernador le puede cambiar la vida, le puede, no sé, le puede llegar una ayuda técnica, por ejemplo, que antes era vía Senadi y ahora lo puede hacer el gobernador regional más rápido, etcétera. Gracias, Beatriz. A ver, tenemos a la decana que está, nuestra decana Valeria Palanza, que está levantando la mano. Tenemos a José Orellana, que pidió la palabra hace un ratito. Y tenemos a Carlos Montesinos, que hizo una pregunta por escrito. No sé cómo lo hacemos en el orden para no... Hacemos las Por tres. favor, en el orden de prioridad, o si sí o si no escuchar todas, pero no, por favor, me Carlos, mencionaste a mí primero Ah, y solo porque lo estabas ahí quise. con la mano, sí. Por eso, no. Ahí primero. A ver, voy a leer a Carlos, después le damos la palabra a José, después hablas tú para que sea en orden y Beatriz le contesta a los tres juntos, ¿puede ser? dale, y ahí vea Par- cierre Súper. Sí, por la hora también. Ya, dice, primero que nada, muchas gracias por la instancia. Tengo una consulta. Volviendo al tema de la educación ciudadana y al control ciudadano, haciendo talleres a dirigentes sociales, yo milito la participación ciudadana, me he dado cuenta que el problema de la información es tremendo en materia de mecanismos de participación, por ejemplo. En este sentido, ¿qué se puede hacer de manera inmediata para superar estas asimetrías de información? ¿Se pueden destinar más recursos en este sentido? La información también es un derecho y si bien existen ciertas exigencias, principalmente de transparencia, su implementación queda casi exclusiva, perdón, casi exclusivamente a la voluntad de las autoridades. No sé si me explico. Ya, eso por un lado lo que decía Carlos. José, no sé si sigues ahí para que tú hagas tu comentario o pregunta. Sí, por acá estoy. Él es profesor de nuestro diplomado, además. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches. Me excuso porque llegué un poquitito atrasado, pero ya estamos acá. Agradecer la instancia, por supuesto, y agradecer a Beatriz en su planteamiento. Eh, Mira, Beatriz, solo preguntarte dos cosas en función de tu trayectoria y cómo señalar, si yo te preguntase o cualquiera te preguntase cuáles debieran ser las tres pistas más interesantes para pensar en descentralización en la escala local y también en la escala regional. Eh, yo sé que tienes un cargo complicado, atractivo y desafiante, por lo tanto, tus tres pistas pueden ser, pero estamos en confianza, estamos en confianza. Entonces, eh, ¿cómo tú bajarías? eh, Intentando hacer un link con la lectura que hacía Flavia hace un rato. Yo en la actualidad también me desempeño en una escuela de dirigencias sociales en la municipalidad de Melipilla. Y la última vez que nos reunimos, nos quedamos dando vuelta con los dirigentes sociales en el artículo 1 de la ley 18.695. Entonces, como media hora tratando de darle vuelta al artículo 1 de la ley 18.695, indicándoles, ¿ustedes creen que este municipio de Milipilla, el de Putre o el de Puerto William,
es capaz de dar el ancho en este verso de artículo que hay, un poco para aquilatar las expectativas que regularmente tiene un dirigente social en legitimidad además, ¿ya? En legitimidad. Entonces, eso lo intento anclar con estas tres pistas. En tu recorrido, que es interesantísimo desde lo político, desde lo institucional, yo diría desde lo más institucional que es el logro de esta política. Eh, en lo local y en lo regional, tres pistas, dos pistas, lo que tú creas que sea pertinente, ¿por dónde nos la jugaríamos? Eso. Y Valeria, finalmente. La verdad es que en honor del tiempo yo quisiera casi que retirar mi pregunta, pero quedaría feo a esta altura. Entonces, eh, o sea, a ver, por un lado, digamos, esto que me pareció tan lindo que mencionabas, Beatriz, de la política de descentralización para el bienestar, ¿no es cierto? Pero asociándolo un poco a otras cosas que se dijeron, ¿no? Me gustaría preguntarte acerca de eh, prioridades, ¿no es cierto? Porque creo que los procesos de descentralización en algún sentido bueno, son procesos, ¿no? Esto ya se dijo, ¿no? Y como procesos uno tiene que ir priorizando facetas, aspectos, dimensiones, ¿no? Para la descentralización en distintas etapas, pero a efectos de una descentralización para el bienestar, ¿cuáles te parecen a vos, a criterio tuyo, digamos, o a criterio, digamos, de tu equipo de trabajo, debiesen ser esas prioridades, ¿no? Si tuviéramos que poner una, dos, tres prioridades, ¿cuáles serían? Gracias. Ya, Beatriz, contéstanos. Ya, perdón, estaba muteada. Buenas preguntas para finalizar. Em, voy a ligarla igual porque creo que tenían harta relación las tres preguntas. Respecto al tema de la educación ciudadana y qué se puede hacer de manera inmediata para superar estas asimetrías de información. Mira, pensando en esta pregunta y pensando en las preguntas bueno, la pregunta que hizo después Luis, creo que se llamaba, ¿no? Es que aparecía con otro nombre, Michelle, José, sí, José, José. ya, José. José Orellana. Eh, José. Em, Mira, yo creo que algo muy interesante que a mí me gustaría poder plasmar de alguna manera en esta política es el tema de gobierno abierto. Eh, o estado abierto, porque entiendo que el concepto ha mutado un poquito. Volviendo a la experiencia ahí con el gobierno vasco, perdón lo majadera, pero es que fue muy, fue muy relevante. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando ellos vinieron, que ellos iban, bueno, tenían un gran equipo de periodistas, asesores, qué sé yo, y iban mostrando, digamos, casi en tiempo real lo que estaban haciendo acá. Y eso me llamó mucho la atención porque en el fondo terminábamos una reunión y me mandaban el link como de la página donde salía una entrevista, o sea, a los 5 minutos, entrevista, listado de asistentes, qué temas se trataron. em, bueno, yo creo que estamos a años luz de tener esa información, digamos, tan disponible, ¿cierto? Que claro, existen mecanismos como transparencia, qué sé yo, pero no es algo tan directo, ¿cierto? Ni tan expedito. Creo que podríamos avanzar hacia eso, además de todos los desafíos que tenemos en educación cívica, que creo que eso es algo que inevitablemente se tiene que tratar en el currículum escolar, ¿ya? Em, Respecto a la pregunta de José y de Valeria, que también estaban como un poco relacionadas, yo he tratado de preguntarme mucho eso también, de cuál es el próximo escalón, cuál es el próximo peldaño, ¿cierto? Y sobre todo pensando en una política que si bien es una política de Estado que va a trascender este gobierno, igual debería tener un sello progresista, ¿cierto? Entonces eso es algo que la verdad me carcome harto la cabeza, estoy frecuentemente pensando en eso.
Y una de las conclusiones a las cuales he llegado es que, uno, deberíamos involucrar al Congreso. Eso como que es algo que no tengo la solución, no tengo como la medida concreta, pero sí me queda muy claro de que la gente como que cuando piensa en descentralización piensa que todo pasa por el gobierno, que todo pasa por el gobierno regional, que todo pasa por el municipio, y la verdad es que si no tenemos al Congreso de nuestro lado hay muchas cosas que no van a suceder. Y ahí, por ejemplo... Heinrich von Baer ha planteado algo súper concreto, que es pedir una evaluación del impacto regional en todos los proyectos de ley, que es algo que no tendría un costo relativamente alto, quizás sería muy marginal, y podría, digamos, comprometer ciertas cosas, porque obviamente si se hace una evaluación de que un proyecto tiene un impacto regional tremendo, los diputados, los senadores que son de regiones distintas de Santiago, a lo mejor se verían como obligados a aprobar ciertas cosas o a rechazar otras, ¿cierto? Y además de eso, o sea, también hay como no sé, yo creo que el Congreso tiene que involucrarse más y responsabilizarse más, ¿ya? Eso por una parte. Eh, por otra parte, lamentablemente, después de los procesos constitucionales fracasados, yo diría que los pueblos originarios quedaron en muy mal pie, en muy mal pie. O sea, y esto yo sé que es un tema que ustedes abordan en el diplomado. Es muy lamentable porque siento que las organizaciones habían corrido como un cerco, ¿cierto? Como que habían cosas que ya eran sentido común, ¿cierto? Y ahora como que retrocedimos, siento yo. Es mi percepción. Entonces, yo creo que una política de descentralización no se puede desentender de todos los pendientes que hay en materias de pueblo originario. Entonces, yo esperaría que esta política tenga algo de eso, que tenga al menos escaños reservados para el nivel local, el nivel regional, o algún tipo de medida de representación, pero que en el fondo ellos puedan decidir sobre sus propios asuntos. Creo que algo en lo cual no podemos quedarnos atrás. Eso como dos cosas o tres cosas como gobierno abierto. Eh, y por último, y también aquí quizás me voy a repetir, pero creo que quizás no es algo tan novedoso, pero sí es para mí lo más importante es que hay que tomar alguna medida que tenga que ver con fortalecer el capital humano calificado y atraer y retener, ¿ya? O sea, ahí se han hecho propuestas. Eso, nosotros tenemos súper claro que no estamos inventando la rueda. Estamos recogiendo recomendaciones de organismos internacionales, estamos recogiendo opiniones de expertos, medidas que salieron en otro informe en el pasado. Y, por ejemplo, la misma comisión del 2014 hizo una propuesta súper buena en esta materia. Entonces yo creo que son cosas que hay que tomar, pero que hay que cuantificar y efectivamente negociar con la IPRES, porque la propuesta está sobre la mesa, las propuestas están, los diagnósticos están hechos. El tema es que necesitamos avanzar en ello, pues ponerlo en práctica, ponerlo en práctica. Muchas gracias, Beatriz. No puedo dejar de decir algo sobre el tema de los pueblos originarios porque es algo que yo trabajo. Y creo que a pesar de que salió como de la discusión pública hoy día, hay muchas experiencias de hecho se podrían definir como descentralización o de incorporación en la toma de decisiones locales desde los pueblos indígenas, sobre todo a nivel de municipio. Y que es interesante como relevarla porque a veces no solamente los pueblos originarios, uno podría hacer mucho más, pero a veces quedan invisibilizadas con estas políticas nacionales. Así que bueno, creo que es un tema muy importante y qué bueno que lo Mm. puedas compartir. Y entonces, agradecerle a todos los que están aquí y a Beatriz especialmente, y bueno, a todos y todas. Sí, realmente ha sido muy interesante, muy valioso para nuestro diplomado, para seguir con esta discusión. Recordarle que llegaron mis alumnos, que empiezo una clase. Está ahí la María Mon, que debe estar pensando que no estoy iniciando la clase. No, que es, bueno, este diplomado, recordarle que es un diplomado online y que va a empezar si no me equivoco, aquí lo tengo anotado, el 2 de agosto hasta el 21 de diciembre. Nos juntamos los viernes en la tarde, noche y los sábados en la mañana.
y principalmente rescatar bueno, que la experiencia del año pasado fue una instancia de enriquecimiento para todos y todos los que participamos, y justamente de ver cómo desde los diferentes territorios del país, las comunas, las regiones, se está construyendo procesos desde abajo, en el fondo, de descentralización, quizás, decirlo así, pero también relacionado con las políticas nacionales. O sea, ese vínculo siempre está ahí presente y esa tensión está presente, y esa es la riqueza también de estos espacios de discusión. Así que muchas gracias a todos y todas. Y no sé si me falta algo, Flavia, Julieta, que puedan comentar, Yo quiero ¿no? ¿puedo decir algo Sí. para finalizar? Que bueno, muy extrañamente, si bien se han presentado propuestas de políticas de descentralización en el pasado, no ha habido hasta ahora una política nacional de descentralización explícita como tal, que en el fondo sea un decreto supremo y que se pueda implementar, ¿ya? Entonces, ese es el desafío principal que tenemos, que en el fondo esto no quede como un buen texto, que ojalá quede bueno, por cierto, sino que efectivamente se convierta en algo que se vaya a implementar, ¿ya? Y que vaya a trascender este gobierno. Y en ese sentido, también agarrándome de lo que decía Francisca recién, nosotros estamos total y absolutamente abiertos a recibir comentarios, aportes, diagnósticos, medidas concretas. Vamos a hacer un seminario virtual donde vamos a invitar a académicos y académicas, tenemos la consulta ciudadana online, tenemos los diálogos regionales también, así que nada, pues los dejo y las dejo invitadas a que puedan informarse y poder participar también con sus aportes. Eso. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a todos y todas las que nos acompañaron, ¿no? Sí, gracias a todos por venir. Muchas gracias. Saludos. Cuídense, Chao, gracias. Chao, que estén muy chao. bien. Chao, Gracias chao. a ustedes.